Bienvenidos a este análisis. A ver, como psicólogo que revisa el trabajo de Alfonso Pedrosa, me fascina cómo se aborda este tema, así que entremos de lleno. Todos hemos crecido con una idea súper arraigada en la cabeza, ¿verdad? Esa de que, bueno, primero tiene que mejorar nuestro entorno, que si el trabajo, que si las relaciones o la salud, para que por fin podamos sentirnos bien. Es una insatisfacción compartida, casi universal, pero hoy vamos a darle una vuelta de 180 grados a esa idea. Imaginen esto por un segundo. Plantearnos que nuestra propia interpretación es la que de verdad define nuestra vida es un cambio de paradigma total en la psicología cognitiva. O sea, la gran mayoría de nosotros no vamos por ahí viviendo la realidad tal cual es, de forma 100% objetiva, para nada. Vivimos metidos en una historia, en esa narrativa que nos contamos sobre las cosas que nos pasan. Entonces, el punto clave aquí es que nuestra realidad está muchísimo más moldeada por esas historias que nos armamos en la cabeza, que por los eventos en sí mismos. Y claro, la neurociencia tiene una explicación perfecta para esto, el famoso sesgo de negatividad. Es loquísimo pensar que nuestro cerebro procesa las malas noticias y las amenazas en una fracción de segundo, muchísimo más rápido que las cosas buenas. Básicamente, es una programación evolutiva que traemos de fábrica. Nuestro cerebro está diseñado para buscar la escasez, el dolor, el peligro. Hace miles de años esto era fundamental para sobrevivir, ¿no? Pero hoy, este mismo mecanismo biológico es el culpable de que podamos tener 10 cosas increíbles en nuestro día y ¡pum!, nuestra mente se queda obsesionada, atrapada en la única cosita que salió mal. Es supernatural y valida por qué a veces sentimos tanta angustia, pero también nos limita muchísimo. Pero afortunadamente, aquí es donde la ciencia nos da un rayo de esperanza tremendo gracias a la neuroplasticidad. A ver, la biología no es una sentencia de por vida. La neuroplasticidad nos comprueba que el cerebro tiene una capacidad impresionante para cambiar, para adaptarse y, literalmente, reconfigurar sus propias conexiones dependiendo de lo que practicamos todos los días. Esto quiere decir que sí, es totalmente posible reconectar nuestra mente de forma activa y empezar a ver la vida con unos lentes completamente distintos. Y justo ahí es donde hace su entrada triunfal la gratitud. Pero, ojo, hay que ser súper claros con esto. No estamos hablando de una idea ingenua ni de esa positividad tóxica de redes sociales de fingir que todo es perfecto. Para nada. Hablamos de la gratitud como una herramienta psicológica sumamente práctica, una que realmente transforma. Cuando entrenamos esta habilidad, no estamos haciendo magia para cambiar lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que estamos haciendo es cambiar la forma en la que experimentamos y procesamos nuestra vida. Es un cambio desde adentro. Para aterrizar un poco esto, pensemos en un ejemplo clínico directo. Hay personas que viven durante años lidiando con dolor físico crónico, asumiendo que simplemente así es su vida, y dejan de cuestionarlo. Pero si analizamos un caso muy específico, digamos, enfrentarse a una cirugía de divertículos, hablamos de meses de hospital, de muchísima incertidumbre y de una recuperación bastante dura. Sin embargo, lograr salir de ese profundo sufrimiento físico hace algo increíble. Cambia por completo la línea base desde la cual una persona percibe su propia existencia. Y fíjense cómo esto ilustra a la perfección el ajuste cognitivo del que hablamos. Cosas que antes de enfermar eran totalmente invisibles o que dábamos por hecho, como simplemente levantarse de la cama sin que duela absolutamente nada y moverse con libertad, de repente se convierten en el tesoro más grande del mundo. Aquí la gratitud no aparece por arte de magia a pesar del proceso doloroso, sino precisamente por esa nueva capacidad de ver, sentir y valorar a un nivel profundísimo esa libertad diaria que antes nos pasaba completamente desapercibida. Ahora, esta habilidad de reinterpretar nuestra realidad la podemos llevar a muchos escenarios de forma muy fluida. Cuando estamos en plena frustración aguda, el proceso clínico nos sugiere una secuencia bastante natural para encontrar oportunidades. Primero, hacemos una pequeña pausa para observar esa emoción sin juzgarla. Luego, tomamos cierta distancia mental de la situación. Y al final, buscamos activamente cuál es la alternativa oculta. Imaginen un plan que falla estrepitosamente. En el instante se siente como un portazo en la cara. Pero muchísimas veces es justo lo que nos empuja a girar y encontrar una nueva conexión vital. O que me dicen de una revisión médica de rutina, de esas citas súper tediosas. Y resulta que justo ahí se detecta un problema oculto a tiempo. Lo que era un momento súper frustrante termina literalmente salvando una vida. Cuando vemos estos eventos en retrospectiva, la narrativa da un giro de 180 grados. Lo que en el momento catalogamos como un desastre absoluto, una frustración o el peor de los inconvenientes, muchas veces termina siendo el punto de inflexión que cambia nuestra trayectoria para bien. De verdad vale muchísimo la pena hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto sin darnos cuenta? Son justamente esos momentos los que van moldeando nuestro camino hasta llegar al presente. Porque al final del día la vida no es un catálogo de cosas buenas y malas y ya. Se divide en eventos objetivos, los hechos concretos, y en las historias subjetivas que nos inventamos sobre ellos. Imaginen a dos personas distintas pasando por la misma exacta experiencia dolorosa. Mientras una se queda ahí, atrapada en el dolor, dándole vueltas a la historia de la tragedia una y otra vez, la otra encuentra la forma de sacar aprendizaje y crecer de ese mismo evento.
La diferencia no está en lo que les pasó. La diferencia está pura y exclusivamente en cómo decidieron interpretarlo. Y justo aquí es donde llegamos al verdadero clímax psicológico de este cambio. El entrenamiento mental nos sirve para dar un salto gigantesco. Pasar de esa mentalidad de víctima que reacciona en automático preguntando casi con rabia ¿por qué me pasa esto a mí?, a un estado mental empoderado y sobre todo intencional. Un estado que, ante ese mismo problema, se detiene y pregunta a ver, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Este es el verdadero superpoder. Transformar nuestra narrativa interna para que trabaje en nuestro equipo y no en nuestra contra. Bueno, ¿y cómo aterrizamos todo esto en la práctica aprovechando la neuroplasticidad? Pues se trata de llevarlo al día a día. En consulta yo suelo proponer a los pacientes unos ejercicios diarios que son súper sencillos para empezar a cambiar esa narrativa interna. El truco está en integrar pequeños hábitos sin forzar nada. Podemos empezar simplemente haciendo una breve pausa durante nuestras rutinas más comunes o aburridas. Ese microsegundo es clave porque permite detener esa reacción negativa que saltan en automático. Ya saben, nuestro querido sesgo biológico. Y en su lugar hacemos el pequeño esfuerzo consciente de buscar activamente al menos una cosita de valor en ese instante. Y la gran pregunta que sirve de ancla perfecta es, ¿qué hay en este momento exacto que sí podamos agradecer? Es un detonante terapéutico buenísimo para frenar en seco la inercia mental de todos los días. Ojo, a veces la respuesta va a estar ahí, súper evidente, pero otras veces vaya que va a costar trabajo encontrarla. Pero el simple hecho de plantearnos esta duda de forma consciente ya obliga a la mente a desconectar el piloto automático y empezar a responderle a la vida con muchísima más intención y claridad. Y aquí es fundamental que no perdamos de vista algo súper importante. Entrenar esta perspectiva no quiere decir que de repente seamos inmunes a los problemas, para nada. En los momentos oscuros, la gratitud no borra el dolor físico ni el emocional como por arte de magia. Lo que sí hace es construir una resiliencia impresionante. Evita que le sumemos un sufrimiento mental innecesario al dolor que ya está presente. Básicamente nos da las herramientas para atravesar la adversidad sin que el proceso nos destruya. Y esto va perfectamente de la mano con la maravillosa conclusión de Alfonso Pedrosa. Cuando logramos internalizar todo este proceso, nos cae el 20 de que las circunstancias externas no son las que cambian primero. El cambio, el verdadero cambio, siempre viene de adentro. Nos transformamos en personas capaces de encontrar valor, aprendizaje o algún sentido en prácticamente cualquier situación que la vida nos ponga enfrente. El mundo exterior puede seguir siendo un absoluto caos, pero nuestra respuesta ante ese caos se convierte en nuestra mayor fortaleza. Lo que nos trae a una reflexión final. Con la práctica constante, nuestra mente se vuelve cada vez más ágil para identificar las cosas buenas, y de pronto se vuelve un proceso supernatural. Poco a poco, empezamos a notar algo que francamente siempre estuvo ahí, que incluso en medio de toda la complejidad y el estrés, nuestra existencia está llena de razones para sentir aprecio. Así que la pregunta que me gustaría dejar en el aire es esta. Sabiendo que nuestro cerebro tiene toda la capacidad biológica para reconectarse, ¿es momento de empezar a mirar la vida con unos lentes nuevos?